Hoy tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Centro de Justicia, esta audiencia de formalización de cargos en contra de Daniel Jadwe, quien está siendo investigado, acusado de 4 delitos por lo menos, ¿no es cierto? Recordemos, fraude al fisco, cohecho, estafa y administración desleal. Durante este miércoles, Jadwe aseguró que no existen pruebas de magnitud en su contra, se mostró bastante confiado y es precisamente lo que queremos conversar, ahondar a esta hora con Silvia Córdoba, quien ha estado siguiendo esta audiencia. ¿Cómo estás, Silvia? Hola. Bien, ¿y tú? Bienvenida. Bueno, yo estuve también ayer y hoy toda la mañana. En la batahola. En esta batahola muy caótico. Hoy día un poco más tranquilo. Todo esto acompañado con un meeting político en la explanada del Centro de Justicia. La política ha estado cruzando esto desde que comenzó la investigación, ¿no? Sí, efectivamente. Ayer lo vimos a las afueras del Centro de Justicia. El contexto era completamente distinta. La postal que estaba repleta de militantes del Partido Comunista, al cual por varios años ha estado ahí trabajando Daniel Jadwe, hasta en el Metro Rondizones, donde tú estabas ahí, con muchas personas que estuvieron bastante complicadas para poder movilizarse, ir a sus trabajos. Y bueno, eso ha generado bastantes críticas de distintos sectores políticos y también por parte del mismo Ejecutivo, donde fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien aseguró que no es necesario esto de las barras, que vamos a ir profundizando en un ratito más. Pero antes también a lo que ha sido el contexto durante esta formalización que ya lleva su segundo día, donde efectivamente hay distintos cargos que se le está dando al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, y donde efectivamente la Fiscalía y también el Consejo de Defensa del Estado está pidiendo la prisión preventiva y además asegura que las penas que podría arriesgar el jefe comunal son alrededor de 15 años. Sí, de 10 años y un día a 15 años. Estamos hablando de presidio mayor en su grado mínimo. Es lo que ha dicho la Fiscalía, que es indispensable su prisión preventiva. Esas fueron las palabras de la fiscal que hizo esta presentación. Fueron ayer 6 horas, hoy día toda la mañana también de parte de la Fiscalía. Comenzó Javier Armendari y lo que dice es que aquí se cometieron estos delitos, quiero que ahondemos en esto más ratito, Silvia. Claro. Se cometieron estos delitos para no demostrar una administración deficiente, para no mostrar una gestión que no era capaz, porque en ese año, cuando ocurre todo esto, el 2021, él era precandidato presidencial del Partido Comunista, recordemos eso. Así que vamos a ver qué está pasando. Precisamente tú describías esto ayer y lo hacía el propio subsecretario Manuel Monsalve respecto de las barras bravas. Ahí está Agustín Bianchetti, ya lo estamos viendo en imágenes y están todos los trípodes apostados. Me parece que todos a la espera. Eso es cuando hay algún receso, ¿no? ¿En qué está ahora esta audiencia? Agustín, buenas tardes. Hola, Agustín. Karim, Silvia, muy buenas tardes. Acá desde el Centro de Justicia en estos momentos está haciendo parte de su exposición la defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, en voz del abogado Ramón Sepúlveda. Ha dicho varias cosas, pero algunas cosas que se destacan, por ejemplo, es cuando dice que hay un sesgo en la investigación por parte del Ministerio Público, algo que ha sido parte, ¿no?, de la estrategia del propio alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, de querellarse, por ejemplo, contra el Consejo de Defensa del Estado o las distintas acusaciones que ha hecho hacia el Consejo de Defensa del Estado, hacia el Ministerio Público, en que ha habido un sesgo en la investigación, de que esto es un juicio de carácter político y que efectivamente se hace precisamente durante un año donde hay elecciones municipales. Sobre esto también, antes de la declaración del abogado de Daniel Jadwe, fue el turno de los distintos abogados querellantes de hacer sus postulaciones y sus declaraciones. Uno de ellos, por ejemplo, el abogado querellante del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, donde dice que aquí en los juicios no hay sesgos, que la corrupción no tiene carácter político. También habló abogada querellante particular y también distintos otros abogados, como por ejemplo el abogado de Best Quality, la empresa que fue la que de alguna manera dijo y promovió esto de las farmacias populares, Karim y Silvia. Sí, fue esta empresa con querellas cruzadas, ¿no es cierto?, que en su minuto
dijeron que le había pedido un soborno precisamente Daniel Jadwe a cambio de que ellos se transformaran en proveedores permanentes, porque una vez que se hicieron estas farmacias populares, querían continuar con los supermercados. Entonces la idea de Daniel Jadwe era que ellos sean proveedores, y para eso es que se les habría pedido este supuesto soborno. Tenemos imagen de lo que está pasando al interior de la sala, ¿no, Silvia? Sí, justamente hablando de ese mismo tema. Escuchemos al abogado. Frente al señor Jadwe, pero esto no tiene pericia, y estas fotos están acompañadas, según la fecha acá, 14 de noviembre del 2022. Esto, su señoría, yo no sé si es trucado. No digo que la fiscal lo haga bajo ningún escenario, pero digo que Ramírez, condenado además previamente por delitos de estafa, me da la sensación que la pudo haber cambiado para darle sostén a su versión. Su señoría, hay otra pericia, el informe pericial 229 de fecha 25 de octubre del 2023, que tiene la pericia del iCloud del señor Duzón. Y dice, en su conclusión, que tiene además las claves entregadas por él mismo, dice: es dable mencionar a la Fiscalía que realizaba diligencia consistente en la revisión del iCloud en cuestión, no se logró encontrar imágenes y o videos relevantes para el proceso investigativo. Tampoco, su señoría. Y esto es bien relevante. Sí, ahí están las declaraciones de Ramón Sepúlveda, quien él es el abogado defensor de Daniel Jadwe, que justamente a lo que tú mencionabas respecto a esta autodenuncia que realiza uno de los trabajadores de la empresa Best Quality. Efectivamente, él decía que en aquel entonces, cuando se hace este contrato millonario para tener los insumos de medicamentos en aquel entonces para combatir el coronavirus, es ahí donde él relata que efectivamente el alcalde Jadwe solicita otros trabajos a beneficio para tener los sellos a cambio de futuras contrataciones, como por ejemplo los supermercados populares. Y ahí hay varias fotografías que han salido de la carpeta investigativa que las estaba mostrando ahí el abogado defensor, donde dice que pueden estar trucadas, pero también hemos tenido conocimiento de varios mensajes de texto que se habían enviado en aquel entonces y donde efectivamente todo esto radica a una de las tantas denuncias que se está realizando por parte de los querellantes, pero así también muy importante lo que ha sido las declaraciones que ha hecho la fiscal Herrera respecto a esto, porque ayer ella hablaba de beneficios personales que podría haber traído consigo Daniel Jadwe. Esta vez ella habla de un móvil político. Sí, beneficios personales, pero no tal vez económicos. Aquí nadie está diciendo que ha habido un enriquecimiento ilícito o que estos dineros terminaron en las cuentas personales del alcalde Jadwe, pero sí lo que decía la fiscal, y yo lo anoté, es que quisieron intervenir el mercado y que ellos no tenían conocimientos empresariales, no sabían lo que era proveer medicamentos. Entonces, esta mala gestión, el desorden, lo quisieron tapar después con dineros desde la municipalidad de Recoleta. Entonces, quisieron hacer esta bicicleta, y por eso que dicen que la municipalidad de Recoleta actuó como una caja pagadora para tapar su mala gestión. Ahora el problema es por qué esas platas y esas boletas, esas facturas que se realizaron con las distintas empresas, entre ellas Best Quality, luego no fueron pagadas a aquellas empresas que finalmente realizan estas denuncias en contra también del alcalde Daniel Jadwe. Sí, en el fondo fueron malos negocios con productos que se compraron, que tienen que ver con la salud de las personas y que terminaron en bodegas y terminaron en vertederos. Lo decía la fiscal también, se compraron glucómetros, se compraron mascarillas en medio de la pandemia, y todos estos productos finalmente los terminaron rematando a precios muy bajos. Y eso es lo que planteaba también la fiscal respecto de la responsabilidad que le cabe al alcalde como presidente de Achifar. Sí, efectivamente, va a ser un trabajo que está realizando ahora la Fiscalía. Ya al menos ha dicho que buscan la prisión preventiva para Daniel Jadwe, más las otras 6 personas que están dentro de esta investigación que se está realizando. Pero, por supuesto, ahora estamos a la espera de que termine la defensa por parte de Daniel Jadwe. 3 horas, dijo el fiscal. Claro, o sea, y esto puede también retrasarse más, porque efectivamente se puede pedir las réplicas por parte también de la Fiscalía y también los querellantes. A ver, son 20 para las 4, esta audiencia dura hasta las 4, está el abogado defensor que dijo que necesitaba 3 horas, luego vienen las réplicas. Esto no va a terminar hoy. Todo depende de la magistrada. Sí. Esto puede llegar a las 9 de la noche, como así terminar la réplica, y ella puede decir el veredicto yo se los doy el día de mañana. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Estamos muy atentos a lo que está pasando ahí. En tribunales está Agustín Bianchetti. Se dilapidaron insumos de primera necesidad, lo que dijo la fiscal. Vamos a tomar contacto ahora con la abogada
penalista, Marisa Navarrete. Vamos a tomar contacto con ella. Sí, ya está con nosotros, ahí la vemos conectada, abogada, penalista, sí. Marisa Navarrete. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Abogada, yo no sé qué le ha parecido toda la arista política que hemos visto que ha cruzado toda esta investigación, que ya lleva 3 años. Recordemos que parte de la defensa de Daniel Jadwe era que esta acusación o esta audiencia de formalización pudo haberse hecho antes y se hace en un año electoral. Vemos que hay como una especie de barra brava que lo acompaña, ¿no es cierto?, durante todo el juicio. ¿Cómo ve usted esa parte política? Bueno, obviamente como abogada, penalista, ex fiscal, la parte política no es algo que me parezca de especial relevancia ni de análisis, que yo tampoco pueda estar en condiciones de analizarlo. Desde el punto de vista de la investigación penal, por cierto que las defensas corporativas, cuando hay personas que son formalizadas, no la hemos visto solamente en este caso, la hemos visto en otros casos, por ejemplo, los casos de financiamiento ilegal de la política, recordemos cuánto algunos partidos políticos cerraron filas respecto de las personas que habían sido formalizadas. También hemos visto en casos, por ejemplo, de abusos sexuales de la Iglesia, las defensas también que se han hecho de la organización incluso en esos casos. Así que me parece que no es algo que sea relevante, no me parece que sea tampoco una presión para la Fiscalía ni tampoco para los jueces. Lo que obviamente es necesario destacar que muchas veces se ataca a la Fiscalía, a veces con razón, a veces sin razón, cuando se dice que aquí hay, ¿cierto?, que los fiscales son de cierta área política. Y lo digo precisamente porque vimos ayer al fiscal Almendari, que estaba formalizando una persona de una corriente política, en circunstancias que también se le ha criticado, que ha perseguido, ¿cierto?, a los carabineros, de otra corriente política se le ha criticado. Entonces, por cierto, esto es una muestra de que la Fiscalía al menos está tendiendo a ser, en este caso, imparcial, persiguiendo los hechos según su propia convicción. Yo no digo que efectivamente siempre tenga la razón, pero lo que ha pasado a mí me parece que es parte de lo que es previsible que pase en casos de formalización de personas que tienen ciertas tendencias o cierta adherencia a organizaciones relevantes. Claro, pero abogada, también la fiscal a cargo del caso esta vez entrega indicios relacionados con un móvil político. Ella misma lo afirma que a raíz de las contrataciones que habían realizadas, todas se dan en marco de un cierto periodo donde Daniel Jadwe era candidato presidencial, otras personas se estaban postulando, por ejemplo, a las concejalías. ¿Qué pasa ahí? ¿Y cuántos también es lo que puede golpear, tanto políticamente como judicialmente, al jefe comunal en esto? Claro, los delitos en general, el móvil no es un elemento, ¿cierto?, que sea relevante para calificar un delito. Lo importante son las conductas, ¿cierto?, y lo que se refleja, los daños que podría haber ocasionado un delito. En este caso, a mí me parece que lo que la fiscal ha hecho es darle una explicación para que pueda entenderse por qué una persona podría eventualmente haber cometido un delito. Y me voy a referir a un similar, no es el mismo caso, pero en el caso de la alcaldesa, la exalcaldesa de Maipú, ¿cierto?, Riga, ella también, fueron también las alegaciones en torno a su defensa. Ella no se ha embolsillado el dinero, sino que simplemente lo que ha hecho, y esto lo dijo la Fiscalía, era aumentar su imagen, ¿cierto?, porque todo eso en el fondo redundaba en una mejor imagen. En el caso del alcalde, lo que la Fiscalía ha dicho, que la motivación que habría tenido para actuar de esta forma, de una administración fraudulenta, ¿cierto?, de todos los fondos que eran tanto de la municipalidad como de la Asociación de Farmacia, tenían por objeto, o habrían tenido por objeto, en definitiva, enaltecer la labor que estaba o que quería aparentar el alcalde Jadwe. Entonces, esa es como la explicación que le ha dado. Ahora, puede ser eso cierto o no, pero lo cierto es que eso es lo que ella lo ha mencionado. Ahora, esto se hace cometiendo, según lo que plantea el Ministerio Público, ¿no es cierto?, se hace enaltecer su figura política, ¿no es cierto?, desde la ideología que tiene el alcalde, de manera fraudulenta, ¿no es cierto?, comprando insumos que terminan en bodegas, que terminan destruidos, insumos que podrían haber salvado vidas, ¿no es cierto?, como eran en su minuto las mascarillas, los glucómetros que se compraron, el interferón, también un medicamento que no tenía tanta prueba de que sea eficaz o no. ¿Qué cree usted que hay aquí? ¿Hay delitos? ¿Se configuran los delitos? Y se lo pregunto porque usted hace la comparación con lo que pasó con Katy Barriga. ¿Debería el alcalde Jadwe quedar en prisión preventiva esta tarde o mañana?
A ver, yo creo que es un poco pretencioso decir hoy día si hay delito o no. Lo que yo quiero señalar simplemente es que cuando hablamos de delitos como la administración desleal, ¿cierto? O como el fraude al fisco, porque son delitos en el fondo que se topan en esto, hay un límite que se tiene que pasar. El límite no es una mala gestión simplemente, no es que yo no sepa cómo administrar, sino que hay una intención, hay un dolo específico de poder defraudar ese patrimonio de que yo soy encargado de custodiar y de velar porque no se distraiga. Entonces, el límite es bastante difuso a veces, no es posible señalar a priori de que una mala gestión sea un delito. Lo que pasa es que cuando se pasa este límite, y entonces un juez o un fiscal va a establecer que aquí este límite se pasó cuando hay conductas que pueden de alguna manera demostrar que yo tengo la intención de defraudar dolosamente. Sí. Y estos límites, según lo que dijo, lo que alcancé a escuchar de la Fiscalía, está configurado por varios hechos. Por ejemplo, uno de ellos es que se habrían omitido, se habrían ocultado, incluso se había falseado información al propio Consejo, en el caso, por ejemplo, del medicamento interferón, de que tendría una autorización sanitaria en circunstancias que no la tenía. Entonces, eso demuestra, ¿cierto?, por así llamarlo, la intención, el dolo requerido en este fraude. No es simplemente una mala gestión porque no sé hacerlo, simplemente porque yo no sé hacerlo, oculto que no sé hacerlo y quiero lograr un objetivo. Entonces ahí a mí me parece que en eso está sustentado el límite y ha pasado, ¿cierto?, los hechos a configurarse este eventual delito. Y comparándolo con lo que usted decía, con lo de Katy Barriga, entonces ¿debería ser una medida cautelar similar? Claro. Lo que pasa es que aquí de los delitos más graves, ¿cierto?, porque hay parámetros, aquí los parámetros están establecidos por la ley. Los parámetros están establecidos para otorgar una prisión preventiva. Uno de ellos es la gravedad de la pena asignada al delito, sí, el número del delito que se le imputaren y el carácter de los mismos. En este caso, para mi juicio, se configuran todos, principalmente en el fraude al fisco, que por los montos involucrados son penas que son per se de crimen. Y si a eso le agregamos, o sea, penas de crimen significan de 5 años y un día hacia arriba. Claro. Si a eso le agregamos que son reiterados, o sea, se aumenta más la pena, y si además le sumamos los otros delitos que le está imputando la Fiscalía, evidentemente que la pena probable son aquellas que más o menos las que ustedes estaban mencionando. Sí. A partir de ahí, entonces, en abstracto y en lo concreto, la pena probable es pena de crimen, y en ese contexto la Fiscalía siempre, a mi juicio, debiera pedir la prisión preventiva porque son de los delitos que sí o sí van a cumplirse privado de libertad y sí o sí entonces hay un peligro de fuga asociado a aquello. Si no, recordemos el caso de Karen Naranjo, que finalmente fue condenada y como no tenía estas medidas cautelares, logró salir del país. Karen Rojo, ¿no? Karen Rojo, perdón. Estaba por ahí, estaba en los tonos. Bien, abogada, le quiero agradecer que nos haya atendido. Claro, lo decía la fiscal, o sea, son de 10 años y un día a 15 años, y aún cuando se apliquen las atenuantes, sigue siendo prisión efectiva en caso de ser considerado culpable. En virtud de eso, corresponde que se decrete la prisión preventiva. Vamos a ver si eso ocurre esta tarde o mañana. Gracias, abogada, por conversar con nosotros. Chao, abogada. Gracias a ustedes, que estén bien. Igualmente, chao. Silvia, ¿qué pasa con la arista política? Escuchamos a el subsecretario del Interior decir, bueno, los tribunales no hay que mancharlos con esta, o no hay que actuar, los partidos políticos no pueden actuar como si fueran barras bravas, que fue un poco lo que vimos ayer, ¿no? Sí, la postal que hubo ayer de cerca de 300 personas que estuvieron a las afueras del Centro de Justicia fue una batahola compleja tanto para los militantes, también para la prensa que trataba de ingresar a la sala donde se iba a realizar esta formalización. Ahí ustedes lo ven en las imágenes. Algunas personas incluso acusaron que fueron golpeadas en este lugar. También un ex concejal, Smok, también le lanzaron un café, aseguró fue agredido. Sí, muy tensa la situación en la que se vive con la llegada de Daniel Jadwe en su primer día de formalización, y que efectivamente también la defensa férrea generó bastante complicación a la moneda. Pero antes veamos la pantalla, porque bien temprano tuiteó el alcalde Daniel Jadwe respecto a esta
situación y también a su segundo día dice: hoy expondremos nuestra defensa, que ya está pasando, y demostraremos que estamos ante una ficción de fiscalía que no tiene sustento, señala. Todas las imputaciones son referidas a nuestra decisión de abaratar y simplificar la vida de miles de personas que necesitaban, dice, urgente atención en la pandemia, en contexto entonces de lo que fue esta contratación con las distintas empresas para ayudar a las personas en beneficio de tener estos insumos médicos. Pero claro, estas declaraciones realizadas por Lautaro Carmona el día de ayer, que es presidente del Partido Comunista, asegurando que, claro, él no es abogado, él tampoco representa a los tribunales, pero sí tiene una opinión personal que él considera que en los hechos políticos y en la gestión que Daniel Jadue ha realizado como jefe comunal es inocente, señala. Pero claro, esto complicó un poco la cosa a los partidos políticos porque recordemos, estamos a una semana de lo que van a ser las primarias municipales, claro, y después en octubre se define la final, donde ya la Carta Comunista, recordemos que Daniel Jadue no va a la reelección por ley y ya desde el Partido Comunista han asegurado que el candidato es Fares Jadue, concejal y también militante comunista. Pero ¿qué les parece que veamos primero lo que fueron las reacciones respecto a esta férrea defensa realizada a las afueras del Centro de Justicia el día de ayer? La justicia no es para transformar a las fuerzas políticas en barras, que cuando se imputa, se formaliza a alguien de nuestro sector, entonces se le defiende. Y cuando se le formaliza, se imputa, formaliza a alguien del sector contrario, entonces se busca, digamos, que se le den las penas más graves. ¿Dónde las personas defienden su inocencia? Bueno, en el marco del proceso judicial, y para eso es importante justamente preservar el debido proceso. Alcalde, el subsecretario Monsalve dijo que era una barra brava lo que había afuera y que la justicia no se combatía con barra brava. ¿Qué le responde usted? No es para responderle. ¿Pero una barra brava lo que hay afuera? ¿Es una presión ante la justicia? Encuentro que es una falta de respeto del subsecretario. Ahí, insistente, Agustín Bianchetti, nuestro compañero de Mega Noticias, que se encuentra también allá en el Centro de Justicia junto a Naomi Riquelme, atentos a lo que va a ser quizás la decisión hoy o mañana de tribunales. Pero claro, esta respuesta fue respondida inmediatamente por parte del presidente del Partido Comunista. Bien molesto, dijo que era innecesaria esas declaraciones. En la mañana también dio varias entrevistas en radio, pero conversó con Mega Noticias respecto a eso. ¿Qué dijo? Veamos. Menos mal no le puso barra brava, digamos, ¿sí? Pues si no tendrían que vernos los carnets y dejarnos fuera en la entrada de los estadios. Es de verdad exagerar. Yo no soy barra ni fan club de nadie. Tengo pensamiento propio, reflexiono, actúo en consecuencia según mi mirada. Porque puede rayar, no digo que sea, en impedir la libertad de opinión. Bueno, una tensión que se genera en momentos bastante complicados, tanto para el Ejecutivo, también para el oficialismo. Recordemos que el día sábado en la cuenta pública, algunos incluso ya fuentes del Partido Comunista de la Moneda esperan que ya se zanje rápidamente esta formalización, al menos antes de la cuenta pública, para que no quede manchada con póstumas decisiones que puedan realizar desde tribunales. Bueno, vamos a ver lo que va a pasar. Sin duda esto tensiona un poco las relaciones y vamos a ver también si la decisión que tome la Fiscalía, bueno, en la magistrada, que la vamos a conocer quizás hoy o mañana, mancha no tanto la gestión del jefe comunal, porque recordemos, si tanto tiene prisión preventiva o arresto domiciliario nocturno completo, él va a quedar inhabilitado de sus funciones como alcalde. Y eso requiere a que va a quedar a cargo un administrador municipal y luego la votación del Consejo, donde es una amplia mayoría del Partido Comunista y donde la carta más fuerte para estar ahí en la subrogancia es Fares Jadue. Vamos a ver cómo le afecta también en su carrera política a Daniel Jadue. Silvia, muchísimas gracias. Vamos a quedar atentos a todo lo que pase. Hoy en la tarde lo van a ver en la nota de Silvia en el Prime. Nos vamos para ella. Va, bien. Que estés bien. Chao. Chao, chao.